bacteriana, viral, por hongos o una autoinmune. ¿Ya? A ver, primero para saber los términos. Meningitis es cuando hay una inflamación de las meninges. Encefalitis, cuando hay un proceso inflamatorio que va a afectar al parénquima cerebral. Y meningoencefalitis, que hay ambos, tanto de las meninges como la parénquima cerebral. Y una encefalopatía cuando hay una disfunción del parénquima cerebral, pero sin inflamación. Ahora, ¿qué es la meningoencefalitis? La meningoencefalitis es una patología aguda, es una emergencia neurológica que requiere el tratamiento inmediato. Tiene una patología grave, requiere un diagnóstico etiológico rápido para iniciar inmediatamente el tratamiento y así poder disminuir la mortalidad, la estancia hospitalaria y reducir los costos sanitarios. La incidencia es 5 casos por cada 100.000 adultos por año. Y anualmente hay 1.2 millones de casos. Los pacientes que logran sobrevivir a estas graves infecciones, sobre todo en una de ellas, siempre quedan con secuelas. Ahora, en el diagnóstico hay una sintomatología clásica. Puede ser inespecífica, pero ¿de qué va a depender de nosotros poder saber o catalogar el apellido de esta enfermedad? De acuerdo a lo que encontremos en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, acá sobre todo es un cuadro, ¿no? El cuero cabelludo, el cráneo, luego tenemos las membranas, aquí la dura madre, luego tenemos la aracnoides y la pía madre que está en contacto con la masa encefálica. La clasificación, como les dije, tenemos las infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos la viral, bacteriana, por hongos, de la micobacteria, sobre todo la tuberculosa, parasitaria, y dentro de las no infecciosas tenemos las autoinmunes, las inducidas por drogas y las paraneoplásicas. Ahora, la epidemiología, o sea, es fatal en un 50% de los casos, cuando no se trata adecuadamente. Entre el 8 y 15% de los pacientes mueren generalmente entre las 24 y 48 horas. Dentro del 10 a 20% de los que sobreviven quedan con secuelas. En Estados Unidos, 4.100 casos de los responsables son la meningitis bacteriana y 500 muertes al año entre 2003 y 2007. Ahora, en el cinturón de meningitis en África, que comprende 26 países de la región subsahariana, tiene la tasa más alta de la enfermedad de meningitis. Ahora, un 80% de las meningitis bacterianas es causada por el Haemophilus influenzae, Neisseria y el Streptococcus pneumoniae. Las dos primeras son las más frecuentes, o las dos últimas, en niños, mientras que Haemophilus es la más en adultos. Tiene un pico bimodal y el segundo pico es alrededor de los 20 años. La meningitis tuberculosa es la forma extrapulmonar más frecuente de tuberculosis, entre un 7.1 y 14.3%, sobre todo en países subdesarrollados. La meningitis por criptococosis se da más en varones, en un 70% entre los 30 a 60 años. Bueno, esto es para que sepan, la incidencia es de 1.5 casos por 100.000 habitantes y la tasa de letalidad fue de 25%. Aquí la fisiopatología bacteriana. Tenemos un paciente que tenga un
problema respiratorio alto, va a haber una colonización de la faringe, que puede ser el estreptococo, el hemófilos o la neisseria. Va a ir o va a ingresar al torrente sanguíneo. Se va a provocar una bacteriemia y de ahí va a ocasionarse que pueda ir ¿a dónde? Va a cruzar a la barrera hematoencefálica, va a haber una reacción inflamatoria, de tal manera que va a incrementarse la permeabilidad y puede haber un aumento de la presión intracraneana, que es una de las consecuencias o complicaciones. Aquí más tenemos la infección viral del tracto respiratorio o el patógeno bacteriano en la nasofaringe, la bacteriemia, la invasión de las meninges, va a haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a provocar un edema vasogénico y una presión intracraneal aumentada. En la invasión de las meninges va a haber una alteración o va a desencadenar la cadena inflamatoria de tal manera que puede provocar un edema intersticial y a la vez va a provocar un aumento de la presión intracraneal. Estas citoquinas o sustancias inflamatorias va a provocar una vasculitis, que a su vez va a haber una disminución del oxígeno sanguíneo cerebral, puede provocar isquemia y puede provocar un edema citotóxico y los tres va a provocar un aumento de la presión intracraneal, una disminución de la perfusión global, una disminución del volumen sanguíneo y va a haber una injuria neuronal. La clínica, sobre todo esta triada clásica, pero si no la encontramos no significa que no tenga meningitis. Va a haber fiebre, rigidez de nuca y una alteración del sensorio. Puede haber compromiso del estado general, náuseas, vómito, mialgia, sudoración, fotofobia. Encontraremos los signos meningios y puede haber un trastorno de conciencia, una alteración, confusión, delirio, puede haber compromiso de los pares craneales, en un 20%, sobre todo cuando hay compromiso de los pares craneales oculares y del séptimo par. Y se ha visto en un estudio que un 95% de estos pacientes con meningitis bacteriana solo tenían dos síntomas, dolor de cabeza y rigidez. Siempre para toda patología lo más importante es la anamnesis, el examen clínico, la semiología. Y en este caso, para poderle catalogar o colocarle el apellido, el examen de líquido cefalográfico. Y ver también los estudios de imágenes. En este caso es importante más la resonancia que la tomografía. Ahora, el hecho de que a veces se demora en nuestro hospital, por lo menos, a veces no hay cupos para que se pueda hacer una neuroimagen. Eso no nos debe retrasar en hacer la función lumbar y empezar el tratamiento. Vamos a hablar ahora de la meningitis viral. El curso clínico suele ser autolimitada, se puede recuperar en 1 o 2 semanas, puede ser más prolongada porque a veces de esta meningitis viral puede ir a una encefalitis autoinmune. Más del 85% son causados por los enterovirus. En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a encontrar? Generalmente más polimorfonucleares, en la coriomeningitis linfocitaria o en la parotiditis. O puede haber mononucleares con proteínas normales. En la resonancia podemos encontrar anormalidades en la región de los campos temporales. El electroencefalograma va a ser anormal, va a haber un enlentecimiento difuso, sobre todo a nivel de las regiones temporales, o una lateralización periódica o descargas epilépticas. En este caso, como les dije, en la región temporal. Encontrar esto ya es patognomónico de que sea una meningitis viral por herpes herpética.
Vamos a hablar ahora de la rabia. Hace 1, 2 a 3 años, ustedes habrán escuchado, de una paciente que sufrió una mordedura y estuvo hospitalizada. Esta paciente no tenía sendero, pero estuvo con nosotros. Y duró bastante tiempo, sino por el uso de las camas que no había en UCI, pasó en medicina y sobrevivió solo semanas y falleció. Aquí sabemos que el agente etiológico va a ser la rabia, ¿no? Va a pertenecer al orden de los monomegavirales, de la familia Rhabdoviridae y del género Lyssavirus. El periodo de incubación va a ser de 1 a 3 meses. Puede variar de 1 semana a varios años. Va a haber un periodo prodrómico en el cual va a haber un dolor neuropático en el sitio de la mordedura. Dolor de cabeza, fiebre, intranquilidad, irritabilidad. Un periodo de excitación. En un 80% va a haber hidrofobia, que es lo que nos puede orientar a que esto puede ser causado por la rabia. Dura de 1 a 5 minutos con periodos de lucidez y va a haber un exagerado reflejo del tracto respiratorio. Antes del caso de esta paciente que ustedes ya conocieron, hubo un caso de un paciente varón que vino derivado de Puna. Era trabajador de Claro y los familiares o los amigos que lo trajeron al seguro en shock trauma solamente indicaron que se había caído de un poste, pero el paciente tenía una disfagia y se le caía un poco la saliva, pero preguntábamos si había algún otro antecedente. Llegó la hermana y negaron absolutamente que no había nada. Hizo un paro respiratorio y se lo llevó a resonancia. Y en resonancia se encontró unas lesiones que después les voy a mostrar, que es igual que las que he encontrado en literatura. Inclusive se le hizo maniobras de resucitación. Un residente lo hizo. Posterior a eso, una de las hermanas nos informó que el paciente 3 meses antes había tenido una mordedura del perro de la familia, pero como había tenido la mordedura y el perro había tenido rabia y lo había matado. Entonces esa era la causa. ¿Ya? Puede presentarse también un periodo de parálisis flácida y inmediatamente ingresan a coma y muerte dentro de los 7 a 10 días después de la primera señal. Generalmente, ¿qué es lo que presenta? La disfagia, la dificultad para pasar la saliva, la hidrofobia. ¿Ya? La rabia humana se puede manifestar como una forma furiosa de hiperactividad o una forma paralítica donde va a haber una rabia muda. Solamente lo diagnosticamos esto con los antecedentes, porque lo ideal sería hacerle con anatomía una biopsia del cerebro para poder encontrar el germen. Ahora, los casos de rabia, esto sí va a entrar para el examen, con un caso clínico, ¿ya? Los casos de rabia se clasifican de la siguiente manera. Sospechoso, si es compatible con una definición de caso clínico. Probable, cuando hay una historia confiable de la mordedura. Confirmado por laboratorio. Y lo más importante es la biopsia, que no llegamos a confirmarlo. El diagnóstico es por inmunofluorescencia directa, que se basa en la detección de proteínas virales en el hipocampo y cerebelo o médula, por medio de anticuerpos específicos. Los anticuerpos o los cuerpos de inclusiones intraneurales va a ser sobre todo los cuerpos de Negri. Va a haber unos cambios inflamatorios alrededor de ellos. Y sobre todo va a ser máximo a nivel del tronco cerebral y el sistema límbico. El tratamiento, todo paciente que sufre una mordedura
y conocer si ellos han recibido la vacuna o no, o si desconocen, deben recibir una vacunación intramuscular. Ya no es como antes, que recibían 14 vacunas, pero indicada, ahora es diferente, ¿ya? Por ejemplo, acá se ve que no la sustancia blanca no es homogénea. Vamos a encontrar unas alteraciones, como por ejemplo acá, como un hilo blanco que encontramos, y acá en esta zona, a nivel del pedúnculo. Y acá en un corte axial, vamos a ver en esta zona que vamos a encontrar a nivel de la médula, que está con la flechita roja, igual acá. Luego encontramos estas otras lesiones que va a haber en estas zonas de acá, a nivel de los hipocampos, y este nivel, ¿no? Peduncular, encima del tronco. Y acá, a nivel de la médula, que vamos a encontrar, sobre todo, si lo tuviéramos o aumentaríamos esto, veríamos acá unas lesiones. Son como unas lesiones, como unos hilitos blancos que suelen aparecer. Bien. Vamos a hablar ahora de la meningitis bacteriana. La clínica puede estar entre las 12 y 24 horas, en un 40%. Suele haber cefalea, signos meningios, alteración de la conciencia y fiebre. Puede haber convulsiones. Tenemos que examinar bien al paciente. Podemos encontrar una erupción petequial que nos puede indicar de repente cuál puede ser la causa. Aumento de la presión intracraneal, y en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una pleocitosis polimorfonuclear. Puede ser por meningococo, si vamos a encontrar un exantema eritematoso macular, petequial o púrpura, o un neumococo si hay algún problema de otitis o sinusitis. El diagnóstico por hemocultivos y la punción lumbar. En el GRAM va a ser positivo en un 60%, el cultivo puede ser positivo en un 75%. En el hemocultivo podemos encontrar el patógeno, el agente patógeno. Si damos los antibióticos y luego hacemos la punción lumbar, debemos hacerla o realizarla en las primeras 2 horas, inclusive en las primeras 12 horas. Pero si es mayor el tiempo, la sensibilidad va a disminuir. Luego ver la PCR. La PCR es un examen caro, que no lo hacen casi en la mayoría de los hospitales. Y la tomografía cerebral, sobre todo para ver si no hay una hipertensión endocraniana. Aquí podemos encontrar inclusive que va a haber una variación a nivel de las meninges, aumento de las meninges. Hemos tenido en el servicio pacientes con paquimeningitis crónica a este nivel. Hay una alteración a nivel peduncular, y acá a nivel más de las sistemas basales. La meningitis tuberculosa. Los que están o han hecho prácticas más en el Hospital General van a encontrar más casos. En nuestro servicio es poco lo que hemos visto y generalmente lo hemos encontrado más en los pacientes con HIV. Su forma grave representa el 5 a 10% de las formas extrapulmonares. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar los leucocitos y las proteínas elevadas. Tenemos que pedir el ADA, la adenosina diaminasa, que suele ser mayor, acá es mayor de 15, normalmente es mayor de 6. Luego
el RPC para tuberculosis, que eso generalmente lo hacen gratuitamente en la gerencia del Ministerio de Salud. Los pacientes de VIH, como les dije, tienen mayor riesgo de padecerlo. ¿Qué vamos a ver con las imágenes? Un exudado inflamatorio proliferativo que se va a depositar sobre todo más en la fosa posterior, en la base. Va a provocar una aracnoiditis y sobre todo va a afectar, aparte de los nervios del sexto, tercero, cuarto, parte del séptimo par, y puede provocar también una atrofia óptica. Puede haber hidrocefalia porque por las proteínas elevadas puede haber una obstrucción de los agujeros de Luska y Magendi, una vasculitis, un edema, infiltración perivascular con una reacción microglial. Pueden formarse no solamente los exudados, puede haber tuberculomas intracerebrales, los abscesos o los granulomas. El tratamiento va a ser como una TB, pero no va a ser un mes o 3 meses la primera fase, sino va a ser durante un año. Pero en este caso se da previamente la dexametasona para evitar que este exudado se deposite más en las fosas posteriores, en la fosa posterior, y provoque o quede con más secuela. Si hay una hipertensión endocraniana, se tendrá que hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Y si hubiera edema, como en toda patología, si hay edema cerebral, será el mannitol o furosemido. Acá, por ejemplo, tenemos un granuloma en esta zona, en la ínsula, y acá, cómo están las meninges inflamadas. Y acá también van a ver cómo el exudado se va depositando en la cisterna. También esto es de una meningitis, y van a ver todo inflamado, toda la sustancia cortical y subcortical. Y acá en este caso un tuberculoma y el edema perilesional, ¿no? Acá el mal de Pot cuando hay un aplastamiento de una de las vértebras y va a haber una reacción inflamatoria, un corte sagital y un corte coronal. Ahora, la meningitis por hongos, la criptococcócica, igualmente la vamos a encontrar más con los pacientes de VIH. Va a ser ocasionada por el Cryptococcus neoformans. Sobre todo es un hongo oportunista en los pacientes inmunosuprimidos como VIH, o los que reciben glucocorticoides, los de trasplante o los de enfermedades neoplásicas. El inicio es entre 1 y 2 semanas. Va a haber una cefalea progresiva, intensa, puede haber fiebre, una disminución de la agudeza visual, hipoacusia, parestesias, vómitos, una neuropatía. Solo esto de la aracnoiditis vamos a encontrarlo con las imágenes, pero el cuadro clínico va a ser difuso. Pero siempre que veamos un paciente con VIH, debemos pensar que puede haber acá. El hallazgo va a ser más por imagen y por la función lumbar, lo que vamos a encontrar con el cultivo. Acá, por ejemplo, vemos un granuloma. Lo que vemos a ver es que puede ocasionar una hidrocefalia comunicante o no comunicante. Va a estar diseminado, pueden formarse unos pseudoquistes gelatinosos que pueden aparecer como unas lesiones múltiples. Aquí también encontramos y que le vamos a ver como lesiones hiperintensas, sobre todo en T2, o hipointensas en T1. Y se da mayormente en ganglios basales, si se da cuenta para acá, ¿no?
va a haber un realce de la meninge. Los granulomas pueden estar o pueden, dentro de los diagnósticos diferenciales que vamos a encontrar en granuloma, tenemos que pensar en TB, criptococos. Ahora, se van a presentar, como les dije, bajo dos formas: la de quistes en la corteza cerebral o en granulomas en la sustancia blanca, que se llama criptococomas. Los quistes generalmente son como una sustancia gelatinosa, donde va a haber una gran cantidad de organismos, o los nódulos granulomatosos sólidos. El diagnóstico, como les dije, va a ser el líquido cefalorraquídeo por cultivo o con platita china positiva. El líquido cefalorraquídeo va a ser transparente, va a haber una disminución de la glucosa, puede estar normal, pero va a haber un aumento de las proteínas, al igual que la TB. Y la pleocitosis también va a estar aumentada. Entonces, el cultivo o la confirmación va a ser por el buen medio del cultivo en lugar de sabor agua. Ahora, puede haber una meningitis aséptica. Cuando hacemos nosotros una punción lumbar, suele haber una cefalea y una rigidez ¿ya? Es de inicio agudo, se presenta en las primeras 2 horas hasta 2 semanas. Luego del procedimiento puede haber una irritación, sobre todo de las meninges, o cuando se hace una infiltración, sobre todo en oncología, con metotrexate, que también puede ocasionar esto. Solamente presenta cefalea, mayormente hemos visto que hay una cefalea y rigidez de nuca, pero puede haber compromiso del sensor. Y lo que vamos a encontrar es una pleocitosis y las proteínas aumentadas. No vamos a encontrar ningún germen. El pronóstico es favorable. Dentro de la meningoencefalitis autoinmune, en estos 3 años prácticamente, se ha incrementado o hay un aumento más de casos de incidencia, y lo que nos llama más la atención en estos pacientes es que hay un cambio de comportamiento y suele tener una patología psiquiátrica. A veces de ahí los hemos capturado a los pacientes, ¿ya? Suele presentarse en ambos sexos, con mayor frecuencia siempre en las mujeres. Como les dije, puede haber cambios o síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? La que mayormente hemos visto es contra los anticuerpos antirreceptor de la NMDA, que van a desencadenar indirectamente una respuesta autoinmune. Un 53% que recibieron inmunomodulación mostró una mejoría en las 4 semanas y un 81% mostraron una recuperación completa. Sí hemos tenido de estos pacientes. 14 meses, más de un año, se logran recuperar paulatinamente estos pacientes. En el primer periodo, en el primer episodio, porque pueden volver a recaer. Hemos tenido un paciente que vino por una cefalea y pensábamos que era solo una meningitis bacteriana. Le dimos tratamiento, el paciente no mejoraba, porque solo le llegamos a hacer una punción lumbar. Posteriormente le hicimos una resonancia y en la resonancia encontramos 2 lesiones hiperintensas a nivel de región temporal y no en la región parieto-occipital, de lado contrario. Lo pulsamos,
el paciente mejoró levemente. Y a la semana siguiente, el paciente comenzó a empeorar, había mayor compromiso del sensorio, ya no nos respondía. Le volvimos a hacer otra neuroimagen y en ella encontramos como 4 imágenes más. Y en este paciente tuvimos que darle la ciclofosfamida para mejorar. Si hubiéramos hecho el anticuerpo, pero no le llegamos a hacer porque esto no lo realiza en el hospital. Le tuvimos que dar el tratamiento así a ciegas. De que ha hecho una encefalitis autoinmune, la ha hecho, pero cuál de ellas no lo sabemos. El paciente ahorita está bien. Lo único que tiene es que se olvida las cosas. Es lo único, porque de lo que estaba cuadriparético se recuperó, comenzó a hablar como un niño, a aprender, a leer. Y bien el caballerito, ¿eh? Después otro caballero, me recuerda más porque llevaba el apellido de Salcedo. Y el doctor decía, es mi pariente. Y este paciente tenía una imagen que parecía un ACV. Le dimos solo con la tomografía parecía un ACV, un infarto cerebral. No mejoraba. Solo vino con una hemiparesia del lado derecho y a los 2 días ya estaba cuadriparético. Entonces eso no era mejorar. Se le hizo una nueva tomografía y solo veíamos la imagen que se dio al inicio. Entonces tuvimos que pedir favor a los de resonancia para que nos hicieran. Y en él encontramos igualmente varias imágenes hiperintensas en el cerebro. También este pacientito le dimos su tratamiento con pulsos y luego con ciclofosfamida y mejoró. Ese paciente sí mejoró, pero creo que uno de ustedes lo ha llegado a ver, un grupo lo ha llegado a ver, porque ha reingresado ahora último con la secuela que ya tenía de la hemiparesia, pero él pensaba, porque había empeorado esta paresia que tenía, y él pensaba que nuevamente estaba con la misma enfermedad. Pues la mortalidad global es de aproximadamente un 6%. El tratamiento, corticoides. Utilizamos los pulsos de metilprednisolona. Puede haber la plasmaféresis o la inmunoglobulina. En el hospital está prohibido darle inmunoglobulina. A nosotros no nos permite darle inmunoglobulina solo para el día mayor. Rituximab también nos está vetado, rituximab, hacemos uso de los corticoides, de la plasmaféresis y de la ciclofosfamida. ¿Ya? Como les dije, puede ser por los anticuerpos antireceptores NMDA, pero también tenemos los canales de voltaje alto de potasio o las paraneoplásicas, las rítmicas, ¿no? O las de Rasmussen. Ahora, las meningitis neoplásicas. Vamos a ver que hay una infiltración de las meninges por las células tumorales. Y a eso le llamamos una meningitis carcinomatosa. Va a haber una pleocitosis, más de 500 células. Las proteínas pueden estar levemente o moderadamente aumentadas. Lo que vamos a ver o lo que nos va a orientar es la glucosa bien disminuida. El diagnóstico siempre va a ser con punción lumbar, pero tenemos que realizar siempre una tomografía antes para evitar que no haya de repente un proceso expansivo. La punción lumbar la hacemos sobre todo después de L2, porque ahí termina la médula, L3, L4. Con un grupo hicimos lo de la punción lumbar en la que vieron cuando nuestro R1 recién hacía su primera TL. Es que esto es bueno enseñarles cuando van a hacer R1, generalmente hacerlo en los pacientes delgados, porque después ya no pueden, porque yo sí tengo un compañero que era de medicina interna, intentamos, porque yo he hecho la residencia en general, en los pacientes de VIH y todos los tuberculosos hacíamos. Pero él no pudo y por más que le dábamos para
que haga si es flaquito, hazlo, no podía. Se quedó ahí traumado. Ya no quería hacer ninguna pena. Ahora, los criterios que vamos a recomendar cuando hay una sospecha de una meningitis, vamos a ver. El estado inmunodeprimido, tenemos que ver si es HIV, si han recibido una terapia inmunosupresora o son trasplantados. Si hay una historia de enfermedad, de una lesión tumoral, de un ACV o una infección local. Si hay inicio de crisis convulsivas en una semana previa a la presentación del cuadro. En ese caso, uno de los factores o de los que nos impide hacer una punción lumbar es cuando están con crisis convulsiva. ¿Ya? Hacer siempre un fondo de ojo para ver si hay un papiledema, si el pulso venoso nos puede sugerir que puede haber una hipertensión endocrinal. Ver el nivel de conciencia, si hay un déficit neurológico, puede ser motora, si hay una pupila reactiva, si hay una parálisis de la mirada o una alteración de los campos visuales. El líquido cefalorraquídeo siempre, cuando hacemos, tenemos que hacer un citoquímico, una tinción de Gram, un cultivo, un lactato, la tinta china. La reacción de cadena de polimerasa solo si el paciente puede hacerla. Helada también. La tinción de CNS pueden hacer en el hospital. En la tinción de Gram, que es la más rápida, la que nos sale, podemos ver si hay un 60-90% que nos puede indicar que puede ser bacteriana o no. Ahora acá, esto sí, voy a ponerle casos y ustedes tienen que ver. Si es una meningitis bacteriana, ¿qué vamos a encontrar? Una presión elevada. Puede haber células más de 1000. Predominio polimorfo nuclear, que es completamente diferente a la viral. En la viral también hay una leucitosis, pero no va a llegar más de 300 o más de 100. Pero la presión tampoco, nunca va a estar más de 200. Y las proteínas, en la bacteriana siempre vamos a encontrar más de 100, mientras que la viral, menos de 100. Y la glucosa vamos a encontrar disminuida en la bacteriana, mientras que la viral puede estar normal. En la tuberculosa, lo que nos va a llamar más de la celularidad es que las proteínas van a estar bien elevadas y puede darnos una coloración santocrónica. ¿Ya? En cambio, la de hongos puede ser transparente, vamos a encontrar células, no pasa más de 50 en este caso, y la glucosa puede estar normal o ligeramente, y las proteínas pueden estar normal o aumentadas. Pero la clínica es lo que les va a orientar. Ahora, de las complicaciones de estas meningitis puede haber el deterioro de la conciencia, edema de papila que le va a indicar que va a haber una hipertensión intracraneana, puede haber pupilas dilatadas, paresia de un par craneal. Tenemos que ver la respuesta motora, si hay descerebración o no, o si hay el reflejo de Cushing, donde va a haber una bradicardia, hipertensión y una respiración de Cheyenne, un poco irregular, ¿no? De las complicaciones, la misma, aumento de la presión intracraneal por edema vasogénico, citotóxico o intersticial, puede haber una vasculitis por estrechamiento de los vasos o isquemia, una trombosis arterial, inclusive una trombosis venosa, porque van a estar invadidas las venas corticales, ¿no? O puede haber unas hemorragias. Las complicaciones inmediatas son las crisis convulsivas, el edema, puede haber un paro respiratorio por el tratamiento que es aumentado, puede haber una falla renal, un coma, sepsis y muerte. Mientras que las tardías pueden presentar crisis convulsiva,
una paresia, un déficit focal, una hidrocefalia, puede quedar una secuela de sordera, disminución de la visión, cambios de comportamiento, deterioro cognitivo o una ataxia, un trastorno de la marcha. El pronóstico: un tercio de los pacientes con meningitis por varicela quedan con secuelas. Las de viral generalmente son las que mejoran completamente, pero hemos visto, por ejemplo, alguna profesora que tuvo una por herpes, una encefalitis herpética e hizo un cuadro de encefalitis autoinmune y ella quedó con una secuela cognitiva. Miren que ella era profesora de matemáticas todavía de secundaria. Para ella era terrible esto porque era su trabajo, ¿no? Y quedar luego ya quedó discapacitada. La mortalidad, sobre todo, va a ser en la meningitis bacteriana. Un 50% va a haber una sepsis meningocócica, un 30% por el neumococo y un 7% por la meningitis meningocócica. Con mayor frecuencia va a ser la mortalidad y movilidad en la meningitis bacteriana. Esto es de un estudio de Van der Eyck, donde hubo deficiencias neurológicas focales. El pronóstico, de acá solo para que sepan, cuando va a haber edema, casi es una repetición de un higroma, un absceso cerebral, puede haber crisis convulsivas, ¿ya? El riesgo de muerte se va a aumentar cuando hay mayor compromiso de conciencia, cuando hay convulsiones en las primeras 24 horas, cuando hay hipertensión endocraniana o cuando hay en los menores de edad, en lactantes o mayores de 50 años, cuando va a haber compromiso respiratorio que llegue a una ventilación o el tratamiento va a ser tardío y cuando la glucosa esté en menos de 2.2, ¿no? O un incremento mayor de 300. El tratamiento va a ser con antibióticos en la bacteriana, ¿no? Y esto va a ser, va a haber una elección, puede ser una decisión empírica, por sospecha clínica, por los resultados de los exámenes o por los cultivos. El tratamiento, en algunos casos, podemos dar la dexametasona, como les dije, sobre todo en la tuberculosis, para evitar las secuelas, o también en la bacteriana, cuando es por estreptococo. Si hay probabilidad de una meningitis neumocócica, también podemos dar dexametasona en los primeros 4 días. Ahora, el tratamiento cuando es empírico, cuando es adquirido en la comunidad, generalmente es cefotoxima, 300 miligramos por kilogramo, en 4 a 6 dosis. La vancomicina, siempre ver si hay problema renal o no. La ceftriaxona y la ampicilina. Ahora, si es una meningitis o una meningoencefalitis nosocomial, ya tendremos que hacer uso de la cefepime, de la ceftazidima, el meropenem, el linezolid o la meticilina. Ahora, en la terapia viral de arranque es el aciclovir. No tenemos el vanciclovir. En el tratamiento de meningitis por hongo es la cortelicina B. Eso sí lo tenemos. Ahora, si llega un paciente y ustedes están en un hospital donde no tienen muchos aportes, en uno del Ministerio de Salud, entonces, ¿qué va a hacer? Ustedes tienen que ver, no saben, no han hecho la función local. Entonces, tienen que dar el tratamiento como si fuera bacteriana, viral o tuberculosis, hasta que tengan el resultado. Sí, es lo que hacen. Cuando llegan a la mañana del sábado de la noche, les dan las 3 cosas.
y después ven, llegan el lunes a primera hora a hacer la punción lumbar. Hay algunos que ya hacen la punción lumbar. ¿Ya? Y el tratamiento de la tuberculosis, de la meningitis tuberculosa, que es igual que la tuberculosis pulmonar, pero el tiempo es mayor, hasta un año, ¿no? Ahora, como les dije anteriormente, los corticoides, generalmente en algún tipo de tuberculosis, perdón, de meningitis, para ayudar a evitar la circulación. Si pensamos en un edema cerebral, haremos uso del mannitol, ¿de qué más haremos uso? En el edema del mannitol, sobre todo podemos usar la dexametasona, ¿sí? Y si hay crisis convulsiva, con la fenitoína, ¿no? Y para evitar, a veces como son pacientes que no se mueven, siempre, ¿no? Como profilaxis